Muchas gracias. Para abonar a la discusión, yo creo que tenemos que entender un poquito más el panorama general de qué son estas excepciones. Estas excepciones, lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla, son supuestos donde el procedimiento de concurso no genera el resultado que la administración busca. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas excepciones tiene una razón de ser distinta y no son formalidades, señor presidente. No, al revés, es que me encanta que usted diga que lo que importa es el resultado, claro, no la forma ni el proceso. No, pero la forma es importante porque sin la forma caemos en problemas de ilegalidades y problemas de otro tipo que podrían darse. Pero le voy a explicar con mucho gusto. Vamos a ver, si usted revisa los antecedentes de esta ley y de la ley anterior, hay una excepción que es esta de contratación entre entes de derecho público. ¿Y por qué se justifica? ¿Por qué no hay que hacer concurso? Porque son dos instituciones públicas, eso está claro. Y esa es la razón por la... Solo para confirmar, RACSA y CEFITO califican como instituciones que pueden hacer eso bajo el inciso B de la ley. Pero le voy a explicar cuál es el origen de esta norma, cuál fue el problema que se dio y qué fue lo que se quiso cerrar a la hora de establecer esto. Que precisamente, como estaba en la normativa anterior, lo que estaba pasando es que la institución era la que abría la puerta de la contratación a través de la excepción y a través de esta estaban entrando empresas que se asociaban a la institución para ser contratadas indirectamente a través de la excepción. Entonces, la puerta, la llave, la daba la institución efectivamente con base en la excepción, pero atrás lo que pasaba era que un alto porcentaje del objeto contractual no era la institución la que lo estaba haciendo la empresa. Entonces, me deja terminar, ¿sí? Entonces, al final, esa idea de que lo que justificaba que se hiciera sin concurso, que era la institución, no se estaba dando porque quien estaba contratando era un privado. Y entonces eso iba en contra del concurso. Entonces, ¿qué fue lo que se trató de hacer ahora con el nuevo modelo de contratación? Que vino a cerrar todos esos portillos y otros más que podemos hablar, precisamente fue determinar que lo que la excepción busca es que sea la institución pública la que contrate, la que dé el objeto contractual, que tenga la capacidad de dar el objeto contractual y subcontratar, que no es lo mismo que asociarse, ¿verdad? Subcontratar hasta un 30% porque la institución tiene que hacer el 70%. Entonces, veamos esta parte. Y aquí la parte de subcontratación es muy importante y hay que diferenciarla de asociación, ¿verdad? Por eso, don Roberto, pero yo le tengo que responder ahora porque se está haciendo demasiado grande. Pero nada más para terminar la idea, señor, si me permite. Por favor. Ok. Entonces, quedemos bien claros con la parte. Una cosa es subcontratar y otra cosa es hacer asociación, ¿verdad? Alianza. Sí. Por eso es que a la hora que usted ve los dos incisos, responden a situaciones diferentes. En el caso de las alianzas estratégicas es la herramienta que la ley de fortalecimiento del ICE le da al ICE precisamente para buscar socios e ingresar en mercados competitivos que le permitan poder competir. Eso es totalmente distinto, es para un fin totalmente distinto al hecho de contratar entre dos instituciones públicas. Por eso es la razón, si usted me dice, ¿a dónde dice que no se pueden juntar? Porque son para razones y justificaciones distintas. Don Roberto, usted me confirma, ustedes en la Contraloría están interpretando la ley más allá de la literalidad de la ley, primero. Segundo, porque usted lo que está haciendo es una interpretación auténtica del propósito de las alianzas. Segundo, aquí no estamos hablando de un subcontrato entre RACSA y un proveedor. Tercero, ustedes no podían saber ni saben, y ahí sí voy a ser muy firme, don Roberto, si RACSA iba a cumplir con el 70% del objeto contractual, es decir, poner el 70% de la plata y hacer el 70% del negocio. Entonces, no, yo le permití hablar a usted, don Roberto. Déjenme hablar a mí, si estamos conversando. Entonces, usted lo que me está diciendo es,
usted interpreta, de acuerdo al artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica, solo la Asamblea puede interpretar el significado de la literalidad de la ley. Bueno, había que cerrar un portillo. Usted interpreta que esa era la manera de cerrarlo. Interpreta que Raxa, antes de llegar al portillo, iba a violar las otras disposiciones del 70 y se manda prematuramente, ¿ah?, y descarta la literalidad de la ley del ICE, la cual le da a Raxa la competencia de hacer esto, simplemente porque hay algo que no le gusta en el proceso, que es un tema personal de interpretación o institucional de la interpretación, y que le impide al país poner los 6 escáneres como le manda, los 6 escáneres que nos faltan, como nos obliga la ley, y el bienestar del pueblo. Yo creo que es muy interesante saber que la Contraloría se puede parar en la manguera cuando la casa está ardiendo con ese tipo de interpretación. Y ahí es donde a mí me preocupa que efectivamente se confirma mi sospecha, pero don Nogui quería hablar, ojalá al punto y concreto, Nogui. Sí, es que yo creo que también aquí estamos equivocando la razón de la contratación. Nosotros no compramos escáneres per se, ya tuvimos escáneres en algún momento de la historia y no sirvieron para nada. El valor agregado de los sistemas de inspección no intrusivo es la generación de una imagen que le dé a usted información de qué hay adentro de un contenedor. Ese es el verdadero valor y la posibilidad de hacer una inspección sin necesidad de abrir los contenedores. Entonces, al final del día, esto no es una compra de un escáner. No es cierto, es la prestación de un servicio y de alguien que tiene la habilidad para poder tener el equipo tecnológico para poder sacar la imagen, tener un traductor y poder una persona visualizarlo. Y yo creo que el tema aquí es que usted puede tener un escáner muy grande, muy voluminoso, pero su valor no es el escáner per se. Ya lo tuvimos. Doña Laura Chinchilla dijo que en Habdeba no la dejaron montarlo. Y eso yo creo que es lo que es importante. Y nosotros sí no nos vamos a permitir que una vez adquiridos esos escáneres no nos dejen operarlos, porque aquí lo que está en juego es la violencia, el narcotráfico, la influencia, y volvemos a lo mismo, don Roberto, con todo respeto, de compatriota a compatriota, mi entendimiento de lo que usted dijo es una interpretación y bastante arbitraria, porque la interpretación legítima de la ley le corresponde únicamente a la Asamblea. Y usted está diciendo cuál fue la motivación del legislador al hacer esa excepción. La literalidad de eso debería ir a la Asamblea, a ver si es cierto que no lo permite. El artículo está confundiendo conceptos como subcontratación y alianza estratégica, y usted no sabe hoy, y se lo puedo preguntar a don Mauricio, no sé si es correcto, yo no sé si usted iba a meter 70, 60, 100 o 90, pero ustedes se anticiparon obstruyendo uno de los desafíos de seguridad nacional y de política pública de este país más grandes. La forma les ganó en el fondo para el bienestar del país. Con todo respeto, don Roberto. Sí. Nada más quisiera hacer dos aclaraciones. Una, lo pueden investigar en la página de la Contraloría, en resoluciones, es más, en los cursos que dan de contratación administrativa. Esto no es una interpretación ni de hoy ni de la Contraloría, es una interpretación de la ley que existe desde hace muchos años. ¿Quién la hizo esa interpretación? Y le voy a hacer... Pero no es que es una ley nueva, Roberto. Perdón, la ley es nueva. No, las alianzas estratégicas existen desde hace mucho tiempo. No, por eso, pero la ley en la que estamos hablando, la 8660, es nueva. El concepto de alianza estratégica existe desde la ley de fortalecimiento, sí, y esa no es de hoy. Pero lo otro que le iba a decir es que tal vez hay un error conceptual que hay que aclarar. Los operadores jurídicos, y aquí llamamos funcionarios públicos, jueces, todo el que aplica la ley, interpreta la ley. El Código Procesal establece cómo se interpreta la ley, sí, que es diferente, o sea, no hay que satanizar el hecho de que la ley se interpreta, porque es más, jurídicamente está establecido
los métodos de interpretación. La interpretación que hace la Asamblea Legislativa es la interpretación auténtica, que es para otros casos. Entonces, que no se entienda que si alguien hace una interpretación de la ley, está haciendo algo incorrecto, porque eso jurídicamente está establecido, está regulado cuáles son los métodos de interpretación. Vamos a ver, don Roberto, yo no satanizo la interpretación de la ley, yo satanizo el narcotráfico en este país, la inoperancia del gobierno y del Estado costarricense, porque ya como estamos viendo, no solo es el gobierno el que ha fallado en poner escáneres o ha facilitado o dejado de facilitar. Yo eso es lo que satanizo y lo satanizaré y lucharé hasta la última gota de sudor, sangre y esfuerzo. En este caso usted interpretó la ley de una manera que le impidió al gobierno de Costa Rica poner a funcionar esos escáneres de una manera legítima y sin corrupción, pagado por los usuarios en el mes de marzo o febrero de este año. Porque al día siguiente hubiéramos podido mandar a traer los escáneres a donde sea que estuvieran, que además hay competencia por ellos, y ahora no sabemos cuántos años se va a llevar Costa Rica para poder eliminar esa lacra. Esa interpretación de la ley que usted hizo, me parece a mí enfocada en un formalismo que es además sujeto de desafío intelectual, no personal ni irrespeto, es intelectual el desafío que le está causando un daño enorme a este país. Y eso yo no lo tengo que decir al pueblo de Costa Rica, con 900 y pico de muertes, el narcotráfico infiltrado en muchísimas organizaciones. Y aquí teníamos una solución en meses, y si hubiera habido alguna corrupción, metan a la cárcel a quien haya habido que meter. Pero se enfocaron, es que la letrita que dice allá, esa es lo que yo entiendo de lo que usted me dice. Si le entiendo equivocadamente, me va a disculpar. Sí, yo quería complementar algunos temas importantes. Uno es que nosotros sí... Perdón, doña Amelia, es que usted sabe que la ministra me da buen consejo. Adelante, le pido disculpas. Sí, precisar, digamos, que nosotros sí tenemos acreditado que en el proyecto específico del CINI, en ese proyecto específico, la intención de RACSA y lo que era hacerlo por medio de una alianza estratégica. Punto número uno. El segundo punto es que no es posible en una alianza estratégica definir porcentajes, porque en realidad en la alianza estratégica van los dos, entonces incluso es imposible cumplir con el requisito. Y bueno, y doña Laura seguro le comentaba, porque si alguna persona tuvo esta preocupación de la participación, de que estas excepciones se utilizaran como una vía, digamos, para la contratación de privados, fue doña Laura cuando estaba en la asamblea. Yo recuerdo esas discusiones muy interesantes y muy positivas. Yo sí quiero también precisar que la Contraloría, más bien desde la advertencia, se enfocó en el fondo. Realmente se enfocó en el fondo, porque realmente todos estamos preocupados por lo mismo. Y no por las formas, por el fondo. Y aquí hay fondos importantes, no es uno. El tema, claro, nosotros sí vimos que en un crédito aprobado desde 2020 estaba prevista la adquisición de controles no intrusivos. Estuvimos en una auditoría donde nos dijeron, ya los vamos a comprar, ya están. Lo único que nos falta, lo único que nos falta es la no objeción del Banco Mundial. ¿Quién le dijo eso? Hacienda Digital. Hacienda. Okay. Y ya estaba listo, lo que faltaba era la no objeción del Banco Mundial, y lo tenemos por escrito, y eso están en los papeles de trabajo de nuestra auditoría. Entonces nosotros, porque a veces es como nos enfocamos, y yo creo que esta discusión también digamos en la orden, pero aquí lo importante me parece a mí es que el gobierno sí ha tenido una alternativa para iniciar a resolver esto desde agosto de 2022, es más, desde el 2020 que estuvo aprobado. Sí, cuando yo fui ministro me echaron y congelaron esto, y sacaron los escáneres de la lista de compras, la Hacienda lo sacó. Nosotros tenemos acreditado incluso en el informe de octubre 2023, dicha recomendación para los gestores de esta resida, ¿qué va a hacer? Porque tenemos los 25 millones de dólares. Ahora, usted me va a decir cuál es la mejor vía, pero también son formas. Para esta altura, año y 2 meses después, el país ya pudo haber contado con los escáneres. Entonces, que sí, que también, y yo coincido con usted, el proyecto no es la compra de los escáneres, pero tampoco podemos seguir pagando incluso costos por no desembolso
para no tener escáneres, porque todavía estoy pensando cómo voy a hacer el modelo. El proyecto tiene que ser integral, completamente de acuerdo, pero ese proyecto integral requiere los escáneres. Pero usted está argumentando nuestro caso, doña Amelia. Primero, usted quería hablar del contrato del Banco Mundial. Dele, don Sí. Nogui. Hacer dos aclaraciones. En un primer momento estaban la compra de los escáneres, después salieron, y ahora que nosotros los volvimos a integrar tenemos dos consideraciones. Otra vez, la compra del escáner no es el objetivo, y lo hemos venido aprendiendo en el momento en el cual APM Terminals tuvo que buscar a alguien que se los operara, porque de previo a eso no tenían ni la tecnología ni la capacidad de hacerlo. Obviamente siguen en el contrato porque los volvimos a incluir y hay que hacer todo un proceso para excluirlos. Pero si usted me lo pregunta a mí hoy, no deberíamos comprar un equipo que no podamos operar, que no podamos mantener y que no podamos generar los recursos para poder repagarlo, porque al final del día es una inversión que el Ministerio de Hacienda, como Ministerio de Hacienda, no la puede recuperar. Pero vamos a ver, doña Amelia, y gracias, señor ministro. Usted lo que está diciendo es, ahí hay una plata, estamos pagando comisiones de desembolso. Eso es enfocarse en economizar en la sal de la cocina, cuando el verdadero costo hubiera sido la operación. Ahora se va a cobrar al usuario. Nos podemos economizar esos 25 millones de dólares que tanta falta le hacen al país y cancelar esa parte del préstamo y no que entre a gasto de hacienda pública, sino del usuario. Tercero, doña Amelia, el gran costo no son unas comisiones de compromiso, el gran costo es el daño al tejido social que nos está haciendo lo que el 81% de los costarricenses dicen es el cáncer más grande que tiene esta sociedad, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Ahí sí me parece que las proporciones de las consideraciones que usted hace son, de nuevo, interpretaciones que además, objetivamente, no suman. Sí, Porque disculpe. imagínese, ¿cuánto cobrarían en el modelo por cada contenedor? $25. 25 dólares. Hacienda cobra los escáneres y a quién le cobra, y cómo le cobra, y cuándo le cobra, y quién los va a operar. Sí, ¿Con qué yo por lo menos, perdón, ¿Qué? ¿Con qué habilitación legal? Porque no hay Hacienda no habilitación podría cobrar legal. esos 25 dólares, habría que ir a la Asamblea Legislativa. sí, Entonces, ustedes lo que hicieron fue, me parece a mí, enfocarse en un par de formas, en un par de arbolitos y de matitas aquí y allá, y el bosque, que era lo que importaba ese ecosistema, se nos fue para Sí. a la Presidente. imposibilidad. perdón, yo no me he referido a interpretaciones, me he referido a los datos. Tal vez sí, pues, en cualquier yo entiendo que puede haber muchos modelos, pero en cualquier modelo se requieren los escáneres. Y está decidido, formalmente decidido por ustedes, la adquisición, que no importa en el modelo que sea, se requieren. Nosotros tuvimos reunión para hablar sobre el modelo, en su momento con el ministro. Y claro, entendemos, sí señor, entendemos que hay una serie Amelia, de usted está actores. coadministrando, porque la decisión fue emitir en SICOP, y ahora usted está diciendo, no, esa no es lo que me parece a mí, ya usted había decidido antes. La decisión es la perfección de la decisión, como diría un abogado, o sea, el acto es haber lanzado este proceso que nosotros lanzamos y que ustedes nos ordenaron suspender. Que haya ahí en el Banco Mundial una línea de financiamiento que es contingente, empezamos por primer lugar, que es modificable, que es cancelable, no dice que haya una decisión expresa. Y gracias a Dios cambiamos la decisión a lanzar este modelo de operativo que sí va a funcionar. Perdóneme. Sí, yo lo que estoy comentando es de lo que ustedes decidieron y que nuestra advertencia, porque a veces la advertencia se enfoca, era que se tomara una decisión sobre eso, una decisión que hoy está pendiente. El modelo de negocio, por ejemplo, hay un crédito, digamos, nosotros entendemos y entendimos, porque don Nogui vino y nos lo explicó. Claro, es un modelo en que participan varios actores con diferentes competencias y se pueden aprovechar todas, pero eso no elimina el tema de que hay una decisión que está sin ejecutar y sin decidir, y el mismo Hacienda pregunta,
lo que yo quisiera, digamos, para terminar es... Pero le puedo hacer una pregunta aclaratoria, Ujú. nada más. O sea, usted lo que está diciendo es que la razón por la que abortaron el proceso en el que podíamos tener escáneres instalados ahora en febrero o marzo era que había en un préstamo del Banco Mundial la posibilidad de financiar la adquisición de los escáneres. ¿Le entendí bien? No, señor, yo me estoy refiriendo a la intención de la advertencia que está pendiente de atender, porque, ¿verdad? Porque eso sigue en suspenso. No, pero ¿por qué abortaron ustedes o nos obligaron Claro, a eliminar porque el hecho eso? de avanzar en un proyecto no implica que se pueda hacer sin cumplir las normas legales. No, pero Y ¿cuál eso fue fue lo único que se planteó. Nosotros, Pero ¿cuál fue la norma legal que incumplimos? Eso y eso es lo porque que usted se está acaba de mezclando explicar que por la el decisión compañero. a la interpretación de don Roberto. La norma legal de Ah. contratación entre públicos. Pero entonces no entendí que tenía que ver los 25 millones, le pido disculpas, no entiendo. Sí, yo lo que estoy comentando es, existen recursos a hoy aprobados que existen desde ese momento y que para que ustedes también lo valoren dentro de las decisiones que ustedes tienen que tomar, que esa decisión de no seguir con esos recursos o de aplicarlos sigue pendiente y que nosotros nos parecía que era súper relevante de la advertencia. Yo quiero, porque a nosotros sí, claro, estamos y coincidimos con la importancia del proyecto, coincidimos de que hay formas diferentes de hacer el modelo, pero todas esas formas de hacerlo tienen que ser cumpliendo el marco legal. Entonces, Esa es, digamos, sería la una postura. consecuencia lógica, pregunta respetuosa, sería una consecuencia lógica interpretar que si nosotros cancelamos formalmente el financiamiento de los 25 millones de dólares del préstamo del Banco Mundial para escáneres, podríamos relanzar este proceso que ustedes nos ordenaron abortar en este momento. Lo que nosotros estamos planteando es, primero, que eso ocupa una justificación técnica y económica que No, pero consta. si lo justificamos y cancelamos el Siempre préstamo. cualquier actuación del gobierno tiene que ser enmarcada en la legalidad. Yo lo que le estoy planteando No, es de acuerdo, el pero yo le alcance estoy del haciendo una pregunta muy operativa, doña Amelia, porque el trabajo mío es lograr resultados para el pueblo. Si nosotros cancelamos, pregunta directa a la Contraloría, si nosotros cancelamos esos 25 millones del Banco Mundial y relanzamos el proyecto que originalmente ustedes nos ordenaron cancelar, podríamos volverlo a relanzar y llevarlo a una conclusión satisfactoria. No, básicamente, señor presidente, nosotros tenemos las observaciones que hacemos en la orden, es el tema de la idoneidad de RACSA. Lo que usted denomina que es una interpretación nuestra, Sí. ¿verdad? Esa es un tema. El otro tema es que para nosotros no hubo estudios de mercado aquí. Lo que hubo fue un sondeo, ¿verdad? Y algunos otros de los temas que están ahí incluidos. El tema del crédito, ¿verdad? A nosotros es que nos llama mucho la atención que ahí estaban esos recursos, siguen estando hasta donde tenemos conocimiento, tenemos los oficios de Hacienda y bueno, decimos, bueno, aquí hay una oportunidad, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Tome una decisión respecto de eso, ¿verdad? ¿Lo van a usar o no lo van a usar? Es importante, pero eso era una advertencia. El tema de la orden es básicamente en relación con la alianza estratégica, es en relación con la escogencia, digamos, de la escogencia no, con la participación de RACSA y lo que está haciendo con un tercero. Eso es básicamente, señor presidente. Bueno, eso ya lo discutimos. Sí, usted y yo respetuosamente estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Sí. Yo creo que eso se vale, señor presidente. Claro. Digamos, la Contraloría tiene una posición que no son temas personales, No, pero es la forma en que la Contraloría ha resuelto. Ustedes no están de acuerdo, tienen las vías para dirimir esto. ¿Cuáles vías? ¿Ir a un contencioso? Ya no tenemos la vía del recurso porque ustedes lo Sí, retiraron, sí, sí. pero le queda ir al contencioso. ¿Sí? Ok. Esas son las vías que nos da el Estado democrático, Claro. ¿verdad? El Estado de Derecho nos obliga a ir a un contencioso, que ¿cuántos años calcula usted se resolverían, doña Marta? En su vasta experiencia en este tema. Son varios años, señor Unos presidente. 10, 8. Bueno, no podría yo decirle cuánto,
pero ¿verdad? el promedio, Pero al ustedes menos tienen otras 5, 6, opciones. 7, 8 años resolviendo si ponemos escáneres en Costa Rica. Sí, eso es lo que nuestro Estado de Derecho nos obliga a hacer y esa es la consecuencia de la decisión El de la Estado de Contraloría. Derecho. Sí, sí, de acuerdo. Tienen la opción de la licitación pública también, ¿Y ¿verdad? quién lo licitaría? Bueno, ¿Quién eso es el- lo tiene que decidir Si lo hace ustedes. Hacienda no puede cobrar los $27. Si lo hace... Bueno, pero es un tema que se Cefit, puede analizar y que nosotros pueden lo ustedes analizamos, pueden doña decidir. Marta. Lo Pero analizamos es que la con forma en que lo están haciendo no es la forma la correcta, forma en señor que lo presidente. estamos haciendo. Ahí es donde entra la interpretación. Y ahí es donde Pero usted y bueno, yo estamos de es que acuerdo o no estar de acuerdo. ustedes también interpretan, No, ¿verdad? nosotros leemos Claro. literalmente la ley. El artículo B de ese, el inciso B, dice literalmente, que si quiere se lo leo yo. Perdón. ¿Será No, que no. yo soy muy cuadradito? Yo leo la ley y dice, el principio de legalidad, dice, se puede hacer A, B, C, D, E. Ok. Perdón, ¿y dónde dice que se pueden combinar excepciones? Por lo dicho, doña Norma, tal vez. Es que donde ¿verdad? no lo dice. Es que en lo público, es en que- lo público tiene que haber norma habilitante. Ese es Sí, un principio. pero es Y no lo dice. vamos Y a ver. los supuestos son diferentes. Entonces aquí, con cualquier porcentaje de alianza estratégica, el 70, el 60, el 50, a partir de una alianza estratégica no se acredita la experiencia. Vamos a ver, la Y policía no de hay Costa Rica. ninguna norma que No, no, establezca no, que doña las Janine. excepciones pueden combinarse. Ahí ¿Por qué estamos. razón? Porque son diferentes. No, pero es que hay normas. El Ministerio de Hacienda puede cobrar impuestos, A, puede hacer revisiones aduaneras, B, puede. En donde dice, en simetría lógica de su interpretación legal, que hace una u otra. El ministerio, exactamente. Ahí la ley dice, se puede A, B, C, D, E. Tendría que tener la misma ley del Ministerio de Hacienda una norma habilitante que dice que se puede hacer una y otra. Porque No esas lo son tiene. competencias, señor presidente. Por eso son- Y entonces son habilitaciones para el ministerio. Estas son Doña Janine. excepciones para contratar directamente, causales distintas. Pero ¿dónde dice no que se puede una confunden. sola a la vez? El mismo objeto, porque es distinto. No lo tiene que decir, las excepciones son diferentes. ¿Sí, Dele, don don Nogui? Nogui. A ver, yo quiero hacer aquí dos preguntas. ¿Cómo definiríamos idoneidad? Porque de lo que dije anteriormente, la esencia de la contratación del sistema de inspección no intrusivo no es el aparato. Tiene que ver con la tecnología y con la capacidad de traducción de esto. Y entonces la El duda que modelo me da, completo, ¿no? claro, y entonces la duda que me queda es cómo definimos entonces idoneidad en este caso particular. Porque yo creo que aquí estamos hablando de dos ámbitos. El primero es la forma de contratación y el segundo es que con quien se contrate tenga una idoneidad. Porque uno tiene que tener claridad en esos temas, ¿verdad? Y yo creo que aquí, desde mi perspectiva, Cefito tiene las competencias, puede hacer un contrato con una entidad que sea idónea, del sector público. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? O sea, está bien ahí. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo lo que creo es que la única cosa que hace falta es definir si el ente público es idóneo o no. Pero además hay un tema, don Nogui, que yo le quiero leer a doña Janine respetuosamente el artículo, el inciso B del artículo 3 de la ley 9986. Dice, la actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público, cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar, RACSA, para recurrir a esa excepción, debe quedar acreditado en el expediente electrónico la idoneidad del ente público que se pretenda contratar, debiendo éste realizar al menos un 70% de la prestación del objeto contractual. Don Mauricio, usted tiene la capacidad legal de decirnos cuánto era cuál era el porcentaje que usted iba a hacer
de la prestación del objeto contractual. Sí, señor presidente, era más del 70%. No le oí. Era más del 70%. Entonces, más del 70%, pero como doña Janine abortó el proceso antes de que llegara, no pudimos acreditar que iba a ser más del 70%.